El Sol de Trinidad, en 1740, era un martillo de fuego que castigaba la plaza pública, abarrotada de gente. El aire estaba denso con el olor a sudor, incienso y el fervor enfermizo de una multitud reunida para un auto de fe. En el centro de la plaza se había erigido una pira de madera seca, un altar grotesco para el espectáculo de purificación que estaba a punto de suceder. La gente se empujaba para tener una mejor vista, sus rostros una mezcla de miedo supersticioso y excitación morbosa. Era un día sagrado y terrible, un día en que la ciudad, bajo el liderazgo de su sacerdote, se unía para expulsar al diablo de entre ellos. Amarrado firmemente a la estaca en el centro de la pira, estaba el sacrificio. Yago, un esclavo de 30 años, tenía el cuerpo cubierto de heridas y quemaduras, resultado de los interrogatorios de la iglesia para arrancarle una confesión. Pero su espíritu no estaba roto. A pesar de la agonía, mantenía la cabeza erguida, su postura una isla de dignidad en un océano de histeria. Sus ojos oscuros no mostraban el pánico de un hombre a punto de morir, sino una extraña y resuelta calma. Era el foco de todo el odio de la ciudad, el demonio encarnado a sus ojos, el supuesto autor de un crimen impensable. En el palanque de madera reservado para las autoridades estaba la supuesta víctima, Doña Leonor de Alvarado, una viuda rica y respetada. Era la imagen de la virtud ofendida. Vestida de luto con seda negra, observaba la escena con una expresión de piedad fría, el rostro una máscara de impecable decoro. En sus brazos sostenía a un bebé recién nacido, envuelto en finas sábanas de lino blanco. Lo apretaba contra sí, como para protegerlo de la influencia maligna del hombre que, según ella, lo había engendrado a través de la hechicería. La criatura, el centro involuntario de todo el drama, dormía pacíficamente, ajena a su propio bautismo de fuego e infamia. La luz del sol realzaba la piel clara del bebé, un detalle peligroso que, en la locura del momento, pasaba desapercibido para la multitud. Para ellos aquel niño no era un simple bebé, era el engendro, la aberración, el fruto de una unión profana entre una dama virtuosa y un demonio que usaba la piel de un esclavo. Su propia existencia era la prueba del crimen, y la ejecución de su padre era el exorcismo necesario para salvar su alma. Al lado de doña Leonor, de pie y con los brazos alzados hacia la multitud, estaba el padre Mateo. Su voz, poderosa y carismática, resonaba por la plaza, cada palabra hábilmente elegida para inflamar el miedo y el odio. Él era la voz de Dios aquel día, el pastor que protegía a su rebaño del lobo. Su figura alta e imponente, vestida con los paramentos de la iglesia, irradiaba autoridad y certeza moral. Nadie en la multitud se atrevería a dudar de su palabra, pues él era el guardián de sus almas, el faro de rectitud en un mundo lleno de tentaciones. «Mirad», bramaba el sacerdote, apuntando un dedo acusador a Yago. «Mirad al siervo de Satanás, que osó usar sus artes oscuras para profanar el vientre de una de nuestras más devotas damas. No la tocó con las manos, sino con el espíritu, plantando su semilla demoníaca a través de rituales profanos. Pero Dios es justo, el mal ha sido expuesto, y hoy, con el fuego purificador, lo expulsaremos de vuelta al infierno de donde vino». Un rugido de aprobación se alzó de la multitud, un coro de justicia farisaica. El sermón terminó, el veredicto había sido dado, la sentencia a punto de cumplirse. El verdugo, un hombre con el rostro cubierto, se acercó a la pira con una antorcha encendida. La multitud enmudeció, conteniendo la respiración, esperando el clímax del espectáculo. Este era el momento final de Yago, su última oportunidad de gritar por misericordia, de confesar sus pecados y quizás obtener una muerte más rápida. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando que el demonio finalmente mostrara su miedo. Pero Yago no gritó por misericordia. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos pasaron por la multitud con desprecio y se posaron, con una intensidad cortante, no solo en doña Leonor, sino directamente en los ojos del padre Mateo. En ese instante, la dinámica de poder en la plaza cambió. El condenado ya no era una víctima pasiva, era un acusador, y su mirada contenía el peso de una verdad que podía quemar más fuerte que cualquier llama. Entonces sucedió lo impensable. Yago sonrió. No fue una sonrisa de locura ni de miedo,
sino una sonrisa de conocimiento, de un desprecio tan profundo y tan seguro que heló la sangre de quienes la vieron. Abrió la boca, pero en lugar de una petición de perdón, su voz estalló en una maldición. «No los maldigo a ustedes, necios», gritó. «Maldigo al verdadero padre de esta criatura, que viva con mi rostro en sus pesadillas. Que el llanto de su hijo sea el sonido de su culpa, que su alma se pudra en la mentira que ha construido». En el exacto momento en que la antorcha tocó la madera seca de la pira, el bebé en los brazos de doña Leonor, como si despertara por la maldición de Yago, comenzó a llorar, un lamento agudo y penetrante. La multitud, en su ignorancia, estalló en vítores, viendo el llanto como una señal de que el demonio estaba siendo expulsado. Celebraban la muerte de un hombre inocente, sin saber que los verdaderos pecadores estaban en el palanque, condenados a vivir para siempre con el eco de aquella maldición. Suscríbete para descubrir la red de amor prohibido, miedo e hipocresía que llevó a este sacrificio. Para desentrañar la raíz de la maldición de Yago, debemos sumergirnos en la atmósfera sofocante de Trinidad, Cuba, en el año 1740. La ciudad era una joya colonial, con sus calles de piedra y casonas coloridas, pero su belleza era superficial. La verdadera gobernante de Trinidad no era la corona española, sino la Iglesia Católica. El sonido de las campanas de las iglesias dictaba el ritmo de la vida, desde las oraciones de la mañana hasta la vigilia de la noche. La moralidad era una obsesión pública y la reputación, la moneda más valiosa, especialmente para una mujer de la nobleza. Cada paso, cada palabra, era vigilado y juzgado por una sociedad que se deleitaba en descubrir y castigar el más mínimo de los pecados. La vida social era un teatro de piedad. La frecuencia en la misa, la generosidad de las donaciones a la iglesia, la severidad del luto, todo era medido y evaluado. El escándalo era la muerte social, un destino peor que la muerte misma para la élite. Y el mayor de todos los pecados, la transgresión que podía destruir a las familias más poderosas, era la mancha en el honor de una mujer, la sospecha de impureza en su linaje. En este ambiente, una noble viuda era a la vez reverenciada y mantenida bajo el más estricto escrutinio, un ángel en una jaula de cristal, cuya caída sería el espectáculo más apreciado de todos. En el centro de esta red de poder y moralidad estaba el padre Mateo. No era un simple sacerdote de parroquia, era una fuerza de la naturaleza, con una oratoria poderosa y un carisma que podía encantar tanto a los ricos como a los pobres. Era la figura más influyente de la ciudad. Sus sermones dominicales no eran solo sobre teología, eran sobre el orden social, sobre el deber, sobre el peligro constante del demonio que, según él, acechaba en cada sombra, especialmente en las almas de los esclavos africanos y sus rituales paganos. El poder del padre Mateo era absoluto. Era el confesor de las familias más ricas, el guardián de sus secretos más oscuros. Tenía el poder de bendecir un negocio, de concertar un matrimonio o de iniciar una investigación que podría llevar a un hombre a la ruina. La sombra de la Inquisición, aunque lejana, estaba siempre presente en sus palabras. Era la personificación de la autoridad moral, un hombre que se erigía como el muro entre la civilización cristiana y la barbarie del pecado. Nadie se atrevería a cuestionar su integridad, pues eso sería cuestionar al mismo Dios. Este miedo a la condenación se amplificaba por una creencia profunda y generalizada en la brujería y la posesión demoníaca. Para la gente de Trinidad, el diablo no era una figura abstracta, era una presencia real y activa en el mundo, y se creía que sus agentes más probables eran los esclavos africanos, con sus religiones y tradiciones incomprensibles. Cualquier evento inexplicable, una mala cosecha, una enfermedad súbita, podía atribuirse a un hechizo, a una maldición lanzada por un esclavo. Esta superstición era una poderosa herramienta de control, un barril de pólvora de miedo que el padre Mateo sabía exactamente cómo encender. En este mundo, la propiedad de doña Leonor de Alvarado era un modelo de orden y prosperidad. Tras la muerte de su marido, un rico comerciante, ella asumió el control de la hacienda con notable eficiencia. La casa se mantenía impecable y sus campos producían el mejor tabaco de la región. La hacienda funcionaba como un reloj, en gran parte gracias a su capataz, Yago. Él era el esclavo de mayor confianza
responsable de supervisar el trabajo en los campos y de mantener la disciplina entre los demás. Una posición de poder relativo que lo hacía visible y, por tanto, vulnerable. Doña Leonor, a sus 29 años, era la viuda perfecta. Gestionaba su luto con la misma gracia con la que gestionaba sus finanzas. Vestía un luto elegante, asistía a misa a diario y mantenía una distancia cortés pero firme con cualquier pretendiente. Su reputación era inmaculada, su virtud incuestionable. Era el epítome de la dama colonial, piadosa, digna y aparentemente inconsolable. Pero detrás de la fachada de viudez devota, había una mujer joven y vibrante, sofocada por la soledad y las restricciones de su papel. Su difunto marido había sido un hombre mucho mayor, un matrimonio de conveniencia que le había dado riqueza y estatus, pero poca alegría o afecto. Su muerte la había liberado de un matrimonio sin amor, solo para aprisionarla en otro tipo de jaula, la de la viuda perpetua. La sociedad exigía que viviera como una santa, una guardiana de la memoria de su marido. Cualquier desliz, cualquier rumor de un nuevo romance, la destruiría, permitiendo que la familia de su difunto marido disputara su derecho a la herencia. Estaba atrapada entre el deseo y la ruina. El padre Mateo, en su ambición, era un hombre de dualidades. Públicamente, era el pastor ascético, el siervo de Dios, pero en privado era un hombre de grandes apetitos, tanto de poder como de los placeres del mundo. Disfrutaba de la admiración de sus feligresas, de la influencia que ejercía sobre los hombres poderosos y del lujo que su posición le proporcionaba. Creía que su inteligencia y su carisma lo situaban por encima de las reglas que se aplicaban a los hombres comunes. Su mayor miedo no era el infierno, sino la oscuridad, la pérdida del estatus que tanto le había costado construir. Veía el mundo como un gran tablero de ajedrez, y su sotana era su mejor pieza, permitiéndole moverse con libertad y poder. Era un maestro en el uso de la fe como arma, en la manipulación de la culpa y el miedo para lograr sus objetivos. Su ambición era alcanzar una posición de poder en La Habana, quizás incluso convertirse en obispo. Para ello, su reputación en Trinidad debía ser más que perfecta, debía ser legendaria. Y la virtuosa y rica viuda, Doña Leonor, era una pieza central en su juego de influencias. Lejos de este mundo de intriga e hipocresía, vivía Yago. Era un hombre cuya nobleza no provenía de la sangre, sino del carácter. Como capataz, tenía la ingrata tarea de imponer la voluntad del amo a su propia gente, pero lo hacía con una renuente justicia que le granjeó el respeto de los otros esclavos. No usaba el látigo con placer, sino con una tristeza resignada, y a menudo encontraba maneras de aliviar la carga de los más débiles, aunque ello supusiera arriesgar su propio pellejo. La verdadera vida de Yago comenzaba cuando regresaba a los barracones por la noche. Allí no era el capataz, sino un marido y padre. Tenía una esposa, Adia, y 2 hijos pequeños. Su pequeña familia era su santuario, el único lugar donde podía quitarse la máscara de sumisión y ser él mismo. El amor que sentía por ellos era la fuente de su fuerza silenciosa, la razón por la que soportaba las humillaciones diarias. Vivía por ellos y la esperanza de un futuro, por improbable que fuera, en el que sus hijos pudieran ser libres, era su única oración. Su dignidad era su forma de rebelión. Nunca se inclinaba más de lo necesario, nunca ofrecía la falsa sonrisa que tantos otros usaban para sobrevivir. Cumplía sus órdenes con una eficiencia silenciosa, pero sus ojos conservaban una chispa de integridad que irritaba a sus amos. Era un hombre bueno en un mundo malo, un pilar de honor en un lugar que no conocía el significado de la palabra. Y era precisamente esa integridad, esa reputación de rectitud, lo que lo convertiría en el chivo expiatorio perfecto. El romance entre doña Leonor y el padre Mateo comenzó bajo el pretexto más sagrado. Tras la muerte de don Alvarado, el sacerdote se convirtió en el consejero espiritual de la afligida viuda. Sus visitas a la hacienda eran frecuentes y esperadas, un acto de compasión pastoral a los ojos de la sociedad. Pasaba horas con ella en la capilla privada de la casa, supuestamente rezando por el alma del difunto y ofreciendo consuelo divino. Nadie podría sospechar de ninguna incorrección. Las largas horas de oración, sin embargo, dieron paso lentamente a las conversaciones.
Encerrados en la capilla, descubrieron una afinidad intelectual mutua. Leonor, aburrida y solitaria, encontró en Mateo a un hombre que podía apreciar su inteligencia. Mateo, a su vez, encontró en ella a una mujer cuya mente era tan cautivadora como su belleza. Hablaron de poesía, de política, de las frustraciones y ambiciones de sus vidas. La capilla se convirtió en su refugio, un lugar donde podían confesar no sus pecados, sino sus almas. La intimidad intelectual, en un ambiente de soledad y deseo reprimido, era una llama peligrosa. La línea entre consejero espiritual y confidente se volvió tenue y pronto se borró por completo. La atracción entre ellos, negada y suprimida durante tanto tiempo, se convirtió en un tormento. Cada encuentro era una mezcla de culpa y excitación. La santidad del lugar donde se encontraban solo aumentaba la naturaleza transgresora de sus sentimientos. Estaban jugando con fuego en el altar de la iglesia. La transgresión final ocurrió en una cálida noche de verano. Su conversación se había vuelto más personal, más vulnerable. Él le confesó su ambición, su miedo al fracaso. Ella le confesó su soledad, su sentimiento de estar atrapada. En la penumbra de la capilla, iluminados solo por una única vela votiva, la distancia entre ellos desapareció. Un roce de manos llevó a un abrazo, y el abrazo a un beso que selló su pacto pecaminoso. En la casa de Dios, cometieron el pecado que los uniría y finalmente los destruiría. Su romance se convirtió en un secreto febril y peligroso. Vivían una doble vida, llena de riesgos y de encuentros robados. Para el mundo, él era su guía espiritual y ella su devota seguidora. En secreto, eran amantes apasionados, su deseo intensificado por la naturaleza prohibida de su unión. Se volvieron adictos al peligro, a la emoción de engañar a toda una sociedad. La hipocresía se convirtió en su afrodisíaco y se sentían invencibles en su engaño, creyendo que su inteligencia los protegería de cualquier consecuencia. Durante varios meses, el paraíso prohibido de Leonor y Mateo floreció en la oscuridad. Se convirtieron en maestros del arte del engaño y su éxito los volvió imprudentes. La frecuencia de sus reuniones secretas aumentó. Los riesgos que corrían se hicieron más audaces. Se creían protegidos por su inteligencia y por el velo de la santidad. A los ojos del mundo, él era el devoto pastor que cuidaba de una afligida oveja de su rebaño. Nadie podía concebir la profana verdad que se escondía detrás de sus oraciones compartidas y sus miradas piadosas. Estaban en un delirio de pasión y arrogancia, ciegos a la inevitable consecuencia de sus actos. La consecuencia llegó de forma silenciosa y biológica. Leonor, cuyo cuerpo siempre había sido tan regular y predecible, comenzó a notar los cambios. Primero, una fatiga que ningún descanso parecía curar. Luego, las oleadas de náuseas matutinas que luchaba por ocultar a los criados. Y, finalmente, la ausencia de su ciclo menstrual, una falta que era una alarma que gritaba en el silencio de su pánico. La verdad la golpeó no como una revelación, sino como una sentencia de muerte. Ella, la viuda virtuosa, el símbolo de la pureza de Trinidad, estaba embarazada. El descubrimiento transformó su paraíso secreto en una cámara de tortura. Cada día era un tormento de miedo. Su cuerpo, antes fuente de placer, se había convertido en su traidor, una bomba de tiempo que expondría su pecado al mundo. La pérdida de su herencia y de su estatus social sería solo el principio. Sería una paria, una mujer marcada por la vergüenza, expulsada de la sociedad que un día la reverenció. Para una mujer cuya identidad entera estaba ligada a su reputación, ese era un destino peor que la muerte. El pánico la consumió, un veneno frío que paralizó su mente y su corazón. Confrontó a Mateo en su siguiente encuentro, no con la ternura de una amante, sino con la desesperación de una co-conspiradora cuya trama había salido terriblemente mal. Las palabras salieron de su boca en un susurro aterrorizado. «Estoy embarazada». El rostro de Mateo, normalmente un estudio de carisma y control, palideció. No vio a la madre de su hijo ante sí, vio la ruina de su propia ambición. Un embarazo escandaloso significaría el fin de su carrera, la excomunión, la desgracia total. Su sueño de convertirse en obispo se convertiría en polvo, reemplazado por la infamia. En la penumbra de su lugar de encuentro secreto, debatieron sus opciones, cada una más terrible que la anterior. Huir juntos,
Significaría abandonar la riqueza de ella y la ambición de él para vivir como parias anónimos. Inducir un aborto era peligroso, a menudo fatal, y un pecado mortal que aterrorizaba el alma devota de Leonor. Estaban acorralados, atrapados por la misma pasión que los había liberado momentáneamente. Parecía no haber salida, solo un camino hacia la destrucción mutua, una caída que los arrastraría a ambos al abismo. Fue entonces, en la cúspide de su desesperación, que la mente astuta y manipuladora del padre Mateo reveló su verdadera naturaleza. Tras un largo silencio, miró a Leonor, sus ojos brillando con una nueva y terrible claridad. «El niño puede nacer, Leonor», dijo, su voz un susurro frío. «Dios, en su misericordia, nos ha dado un hijo, pero quizás el padre no tenga que ser yo». La sugerencia flotó en el aire, monstruosa en su simplicidad. No necesitaban deshacerse del niño, necesitaban deshacerse de la paternidad pecaminosa. El plan diabólico comenzó a tomar forma. Necesitaban un chivo expiatorio, alguien cuya culpabilidad fuera creíble para una población supersticiosa, alguien lo suficientemente cercano a la casa como para haber tenido la oportunidad, pero lo suficientemente impotente como para que su palabra no valiera nada contra la de una noble y un sacerdote. Alguien cuya propia integridad pudiera ser distorsionada para parecer una forma de astucia demoníaca. Mientras revisaban las piezas en su tablero de ajedrez, surgió un nombre, perfecto en su trágica idoneidad: Yago, el capataz. Yago era la elección perfecta precisamente por sus virtudes. Su lealtad y su constante proximidad a doña Leonor se utilizarían para construir un caso de obsesión. Su dignidad y su silencio se reinterpretarían como la astucia de un demonio que oculta sus verdaderas intenciones. Su impecable reputación entre los otros esclavos lo convertía en un blanco aún mejor, ya que su caída serviría como lección de que ni siquiera el más confiable de ellos era inmune a la influencia de Satanás. Decidieron que la propia bondad de Yago sería la prueba de su culpabilidad, pero la genialidad infernal del plan del padre Mateo residía en el ángulo de la acusación. Una simple violación sería la palabra de una dama contra la de un esclavo, lo que ya era una gran ventaja, pero aún dejaba lugar a dudas. «No», explicó el sacerdote a Leonor, «no diremos que te tocó físicamente, diremos que te poseyó en espíritu, que usó hechicería africana, rituales nocturnos, para invadir tus sueños y plantar su semilla demoníaca en tu vientre». Esta acusación era irrefutable. Transformaba a Leonor de una posible adúltera en una víctima santa y a Yago de un simple hombre en un enemigo de Dios. Con el plan trazado, comenzó la larga y angustiosa espera. Leonor pasó los meses siguientes en una reclusión cuidadosamente orquestada. Alegó una enfermedad del espíritu, un luto profundo que la debilitaba, una excusa perfecta para ocultar los cambios en su cuerpo. El padre Mateo, desempeñando su papel a la perfección, dirigía públicamente las oraciones por la salud de su alma, y sus frecuentes visitas se veían ahora como un acto de piedad aún mayor. Toda la ciudad admiraba la devoción del sacerdote y la fragilidad de la virtuosa viuda, sin saber del veneno que estaban cocinando en secreto. Mientras tanto, Yago continuaba su vida, completamente ajeno a la red que se tejía a su alrededor. Cumplía con sus deberes de capataz, cuidaba de su familia y a veces miraba con lástima a su recluida señora, atribuyendo su estado a una genuina tristeza. Veía al sacerdote ir y venir, aprobando su devoción. En su honor y sencillez, Yago era incapaz de concebir la profundidad de la depravación que se escondía bajo los mantos de la piedad y la nobleza. Era un hombre bueno, caminando hacia el cadalso, sin siquiera saber que estaba siendo juzgado. Finalmente, llegó el día del nacimiento. En secreto, asistida solo por una partera de confianza que había jurado silencio, Leonor dio a luz. Y entonces se manifestó el primer gran obstáculo para su plan. El bebé, un niño, nació con la piel clara y rasgos inconfundiblemente europeos. Por un momento, el pánico regresó. El niño era la prueba viviente de la mentira. ¿Cómo podían culpar a un esclavo africano por un bebé que claramente no compartía su raza? La mentira parecía condenada al fracaso, pero la mente del padre Mateo era rápida para convertir los obstáculos en oportunidades. Cuando Leonor le mostró al niño, desesperada, él sonrió.
Esto es perfecto, susurró. Esto hace que la prueba de la hechicería sea aún más fuerte, explicó su lógica retorcida. El diablo es el maestro del engaño. Para ocultar su obra profana, obviamente habría enmascarado al niño, dándole una apariencia de inocencia, una apariencia europea, para engañar a los fieles. La blancura del bebé no era una prueba de la inocencia de Yago, sino la prueba definitiva de su poder demoníaco. Con el nacimiento del niño y la lógica de la acusación ahora solidificada, se prepararon para el acto final. El plan era esperar unas semanas, y entonces Leonor haría su dramática confesión pública. Iría a la iglesia, interrumpiría la misa, y en un estado de supuesto tormento espiritual, revelaría el ataque que había sufrido. Describiría las pesadillas, la sensación de una presencia maligna, y finalmente señalaría a Yago como la fuente de su posesión. Sería una actuación digna de una santa atormentada. El padre Mateo, por su parte, preparó el terreno. En sus sermones, comenzó a hablar con más fervor sobre los peligros de la hechicería, sobre cómo el diablo se escondía en los lugares más inesperados, incluso entre los siervos más leales. Hablaba de señales, de presagios, de una oscuridad que sentía cernirse sobre la comunidad. Estaba preparando la mente de la población, plantando las semillas del miedo y la sospecha que pronto florecerían en una histeria colectiva. La trampa para Yago estaba tendida, y toda la ciudad estaba siendo preparada para actuar como jurado, juez y verdugo. El plan estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que lograrán engañar a toda la ciudad? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. Un domingo por la mañana, la iglesia principal de Trinidad estaba resplandeciente. La luz del sol se filtraba por los vitrales, pintando el suelo de piedra con colores sagrados. La élite de la ciudad ocupaba los bancos delanteros, sus ropas de seda susurrando a cada movimiento. En el púlpito, el padre Mateo estaba en su elemento, su poderosa voz tejiendo una red de miedo y devoción sobre la congregación. Hablaba del diablo, no como una figura lejana, sino como un cazador astuto, un maestro del engaño que se escondía en los lugares más inesperados, usando las máscaras más inocentes para corromper a los puros de corazón. En la cúspide de su sermón, cuando la atención de todos estaba completamente cautiva, un sonido cortó su oratoria. Fue un gemido de pura angustia proveniente de la primera fila. Doña Leonor de Alvarado se levantó abruptamente, su cuerpo temblando, con una mano en el pecho y el rostro contraído por el dolor. Comenzó a caminar, tambaleándose, hacia el altar. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. La misa se detuvo. Cientos de ojos se fijaron en la figura de la viuda, cuyo sufrimiento privado estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. No se detuvo hasta llegar a los pies del padre Mateo, cayendo de rodillas sobre el frío mármol del altar. ¡Padre!, gritó, su voz entrecortada por sollozos que resonaron en la silenciosa iglesia. No puedo guardar más este secreto. Mi alma está atormentada. Una oscuridad ha invadido mi casa, mi paz, mi cuerpo. Su actuación fue magistral, una mezcla perfecta de vulnerabilidad y terror religioso. Parecía una santa mártir, confesando una terrible violación ante Dios y su comunidad, que ahora contenía la respiración, esperando la revelación. Con los ojos llenos de lágrimas, miró al sacerdote, pero habló a la congregación. «Es mi capataz». Yago susurró, la palabra cargada de un falso veneno. «Me atormenta, invade mis sueños». Usó sus artes profanas, su brujería africana, para profanarme en espíritu, para plantar el mal en mí incluso a distancia. La acusación fue tan impactante, tan audaz en su especificidad, que un suspiro colectivo de horror recorrió los bancos. La semilla de la histeria, cuidadosamente plantada por el sacerdote, comenzaba a germinar. El murmullo en la iglesia se convirtió rápidamente en un clamor de indignación. La idea de un esclavo, un salvaje, usando magia negra para atacar a una dama noble y virtuosa como doña Leonor, tocaba los miedos más profundos de la sociedad colonial. Era una violación no solo de una mujer, sino del orden natural de las cosas, de la barrera sagrada entre amo y esclavo, entre blanco y negro, entre cristiano y pagano. El shock inicial dio paso a una sed de retribución rápida y brutal.
El padre Mateo bajó del púlpito, su expresión una mezcla perfectamente ensayada de sorpresa y justa furia. Puso una mano protectora en el hombro de Leonor, como un pastor defendiendo a su oveja más preciada. «Hija mía, qué valor», bramó a la multitud. «Ved la fuerza de una verdadera cristiana que expone el mal a un gran riesgo. El demonio camina entre nosotros, usando el rostro de un siervo leal. No podemos permitirlo. La casa de Dios ha sido profanada y la limpiaremos con fuego». Sus palabras convirtieron a la congregación en una turba. Liderados por los hombres más celosos de la iglesia, la multitud enfurecida marchó desde la iglesia hasta la hacienda Alvarado. Ya no eran vecinos y feligreses. Eran un ejército de Dios en una casa de brujas. Encontraron a Yago en los campos de tabaco, supervisando el trabajo, completamente ajeno al drama que había sellado su destino. Fue arrancado de su puesto, sus confusas protestas ahogadas por los gritos de brujo y demonio. Su familia, incluyendo a su esposa e hijos, observó horrorizada cómo era encadenado y arrastrado a la ciudad. Yago fue arrojado a una celda oscura y húmeda bajo la iglesia. Allí, en los días siguientes, aprendió el verdadero significado del infierno. Bajo la supervisión del padre Mateo, los hombres de la Inquisición lo torturaron. Querían una confesión, la validación de su mentira. Usaron el látigo, el agua, el fuego. Le preguntaban incesantemente sobre sus pactos, sus rituales, las hierbas demoníacas que había usado. No buscaban la verdad, buscaban solo las palabras que encajaran en la historia que ya habían escrito para él. Pero Yago, incluso mientras su cuerpo era sistemáticamente destruido, se negó a darles lo que querían. Su integridad era lo único que le quedaba. Negó la brujería, negó el ataque, clamó su inocencia, hasta que su voz se convirtió en un susurro ronco. Cada negación fue recibida con más dolor. Su resistencia, que debería haber sido una prueba de su fuerza de carácter, era, para sus verdugos, la prueba de su terquedad demoníaca. Un hombre inocente se habría confesado para detener el dolor. Solo un siervo del diablo tendría tal capacidad para soportar. Frustrado por la negativa de Yago a confesar, pero confiado en su control sobre la población, el padre Mateo decidió celebrar un juicio público. Sería el clímax de su drama, el evento que solidificaría su posición como el salvador de la ciudad. Se preparó la plaza principal con un estrado para los jueces y una estaca para el acusado. Era un escenario, y toda la ciudad fue convocada para presenciar la representación final de la justicia divina, dirigida por su sacerdote. Doña Leonor desempeñó su papel con una perfección conmovedora. En el estrado, contó su historia con voz temblorosa, las lágrimas corriendo por su pálido rostro. Describió vívidas pesadillas de sombras que la visitaban, del olor a humo extraño proveniente de los barracones, de la sensación de una presencia maligna que la dejaba débil y enferma. Era la personificación de la damisela en apuros, y la multitud se bebió cada palabra, su odio por Yago creciendo con cada lágrima que ella derramaba. El padre Mateo fue el siguiente testigo, presentándose como un experto en demonología. Exhibió objetos confiscados de la pequeña cabaña de Yago, un amuleto protector, un regalo de su abuela. Fue presentado como un ídolo pagano. Las hierbas curativas que usaba para ayudar a los otros esclavos fueron declaradas ingredientes para pociones demoníacas. En sus hábiles manos, la cultura y la humanidad de Yago fueron distorsionadas y transformadas en un arsenal de brujería, pruebas irrefutables para la mente supersticiosa de la multitud. Finalmente, Yago fue arrastrado al centro de la plaza. Era una visión de sufrimiento. Apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo un mapa de heridas y contusiones. Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos no estaban derrotados. Ardían con una fiebre de indignación y una última y desesperada chispa de desafío. Miró a la multitud que lo odiaba, a la mujer que lo había traicionado y al sacerdote que lo había condenado, y en sus ojos no había culpa. El magistrado, un hombre que debía su posición al padre Mateo, le ofreció a Yago una última oportunidad. «Confiesa tu pacto con Satanás, hombre», dijo, su voz proyectada hacia la multitud. «Arrepiéntete de tus pecados, y quizás Dios, en su infinita misericordia, te permita una muerte rápida antes de que las llamas purifiquen tu alma».
Era una oferta de misericordia que era, en realidad, el último y más cruel de los insultos, la oportunidad de morir validando la mentira de ellos. Pero Yago sorprendió a todos. Con la poca fuerza que le quedaba, alzó la voz. «No tengo ningún pacto con el diablo», gritó, su voz ronca pero clara. «La única brujería aquí es la mentira». Levantó un brazo encadenado y señaló hacia el estrado. «El demonio que buscan no soy yo. Es el sacerdote que se acuesta con la viuda. El hijo que ella sostiene no es fruto de la hechicería, es fruto del pecado de ellos. El hijo es de él». Por un momento, un silencio de asombro cayó sobre la plaza. La acusación era tan directa, tan blasfema, que la multitud se quedó sin reacción. Pero el padre Mateo era un maestro. No vaciló. Echó la cabeza hacia atrás y rió. Una risa fuerte y llena de falso desdén. Se giró hacia la multitud, abriendo los brazos. «Escuchad», bramó. «Escuchad la blasfemia final de un demonio acorralado. Cuando se le descubre en su mentira, ataca a la misma iglesia. Intenta manchar lo sagrado para sembrar la discordia. No se dejen engañar por sus últimas y desesperadas mentiras». La manipulación fue perfecta. La multitud, ya preparada para ver el mal en Yago, interpretó su acusación no como una revelación, sino como la prueba final de su alianza con el diablo. Solo el demonio se atrevería a atacar a un hombre de Dios. El silencio de asombro se transformó en un rugido de furia. «¡Quemen al brujo!», gritaba la multitud. «¡Quemen al blasfemo! ¡Muerte al siervo del diablo!». El veredicto no lo dio el tribunal, lo dio la turba que el sacerdote había creado. Ante la furia de la multitud, el veredicto del tribunal fue una mera formalidad. El magistrado, viendo hacia dónde soplaba el viento, declaró rápidamente a Yago culpable de todos los crímenes de herejía, brujería y blasfemia. Lo sentenció a ser quemado en la hoguera, allí mismo, para que la ciudad pudiera ser purificada de su mal. La decisión fue recibida con una ovación salvaje. En el estrado, doña Leonor bajó la cabeza, ocultando su rostro, un gesto que la multitud interpretó como un alivio piadoso, pero que en realidad ocultaba el triunfo de haber sobrevivido. La sentencia se ejecutó con una rapidez brutal, antes de que la furia de la multitud tuviera la oportunidad de disminuir. Se prendió la antorcha en la base de la pira, y las llamas, alimentadas por madera seca y aceite, se elevaron con un hambre voraz. Yago fue rápidamente envuelto por el fuego. A través de la cortina de humo y calor, la multitud pudo ver su silueta por un último instante. No se debatió. Solo permaneció con la cabeza erguida, su sonrisa desafiante aún visible, hasta que las llamas lo consumieron. Su maldición fue lo último que la ciudad oyó de él, un eco que flotó sobre la plaza mucho después de que sus gritos fueran silenciados por el fuego. Cuando el fuego finalmente se extinguió, dejando solo cenizas y el olor a carne quemada en el aire, una oleada de alivio catártico recorrió la multitud. Habían hecho la obra de Dios. Habían purificado su ciudad del mal. El padre Mateo los guió en una oración final de agradecimiento, su voz resonando con triunfo. Luego escoltó a una doña Leonor, aparentemente frágil y conmocionada, lejos de la plaza, el cuadro perfecto de un pastor protegiendo a su oveja herida. Habían ganado. Habían cometido un asesinato y una blasfemia, y el mundo los aplaudía como héroes. Esa noche, en la seguridad de la hacienda Alvarado, los dos pecadores se permitieron un momento de alivio y triunfo secreto. El plan había funcionado con una perfección que había superado sus expectativas más optimistas. Estaban a salvo. El honor de ella estaba intacto, la carrera de él más brillante que nunca. El único vínculo con su pecado, Yago, había sido reducido a cenizas. Creían haber enterrado su secreto bajo el peso de la fe ciega y el miedo supersticioso de la ciudad. Pero la maldición de un hombre inocente, una vez proferida, tiene su propia manera de echar raíces. El primer fruto amargo de su victoria fue el destino del niño. Aunque salvado de su padre demoníaco, el niño quedó estigmatizado para siempre. Fue bautizado, pero el nombre que la gente le dio en susurros fue el que perduró: el engendro, o el hijo del diablo. Era una curiosidad morbosa, un niño del que las otras madres apartaban a sus hijos en la calle. Su existencia, que Leonor había luchado tanto por proteger, se convirtió en su nuevo y eterno castigo,
un recordatorio vivo y público del pecado que había intentado ocultar. Entonces, la maldición de Yago comenzó a manifestarse en la tierra. La próspera hacienda Alvarado empezó a sufrir desgracias inexplicables. Una sección entera de la cosecha de tabaco, la más valiosa, fue consumida por una plaga de hongos que dejó intactas las plantaciones vecinas. El ganado más premiado enfermó de una fiebre misteriosa y murió en cuestión de días. Para los capataces y para la supersticiosa población rural, las desgracias no eran una coincidencia, eran la prueba de que la tierra estaba manchada por la sangre de un inocente, y la maldición de Yago era real. Para doña Leonor, la maldición era interna. No veía fantasmas, pero la atormentaba la memoria. El rostro sonriente de Yago en las llamas la visitaba en sus sueños y en sus momentos de soledad. El llanto de su propio hijo, que debería ser una alegría, comenzó a sonarle como una acusación. Cada pequeña desgracia en la hacienda, cada mirada de lástima o de miedo de los demás, era un dedo que señalaba su alma culpable. Había escapado de la ruina social solo para quedar aprisionada en un infierno psicológico de su propia creación. El padre Mateo, por su parte, cosechaba las recompensas públicas de su acto. Su reputación como el martillo de Dios contra la brujería lo catapultó a nuevas cotas de poder y reverencia, pero en su confesionario y en sus aposentos no encontraba paz. La maldición de Yago lo atormentaba de una manera diferente. Lo atormentaban pesadillas recurrentes en las que él mismo estaba en la hoguera, y era Yago, vestido con sus ropas de sacerdote, quien dirigía a la multitud en oración. Su ambición estaba satisfecha, pero su alma, lo sabía, estaba irremediablemente perdida. A medida que el niño, irónicamente llamado Ángel, crecía, se convertía en la personificación viva de la tragedia. Era un niño solitario, un paria en su propia casa. A los otros niños nobles se les prohibía jugar con el engendro, y los niños esclavos le temían como al hijo de un demonio. Creció a la sombra de un pecado que no era suyo, cargando un estigma que no podía comprender, siendo su único compañero constante una madre cada vez más recluida y mentalmente inestable, que lo miraba con una mezcla de amor y terror. La alianza profana entre Leonor y Mateo, forjada en el miedo y la pasión, comenzó a erosionarse bajo el peso de la culpa. Sus encuentros secretos se volvieron menos frecuentes y llenos de acusaciones. Ella lo culpaba de la maldición que había caído sobre su tierra y su hijo. Él la culpaba de su debilidad, de su incapacidad para controlar su propia culpa. El secreto que los había unido se había convertido ahora en un veneno, corroyendo la confianza y el afecto, dejando atrás solo la amarga complicidad de dos asesinos encadenados el uno al otro. Mientras la élite susurraba sobre la extraña mala suerte de los Alvarado, los esclavos sabían la verdad. Habían sido testigos del romance secreto. Conocían el honor de Yago. Para ellos, la muerte de su amigo no había sido la derrota de un demonio, sino el martirio de un hombre justo. Observaban la lenta decadencia de la hacienda no con sorpresa, sino con una sombría y silenciosa satisfacción. Veían la mano invisible de la justicia en cada cosecha perdida, en cada animal muerto, y sabían que la maldición de Yago se estaba cumpliendo. Leonor finalmente comprendió la terrible ironía de su victoria. Había sacrificado la vida de un hombre inocente para proteger su nombre y el futuro de su hijo, pero, al hacerlo, había asegurado la ruina de ambos. Su nombre, aunque públicamente limpio, estaba secretamente asociado con la tragedia y la desgracia, y su hijo, en lugar de ser un orgulloso heredero, estaba condenado a una vida de aislamiento y vergüenza, conocido para siempre como el hijo del diablo. Su intento de controlar el destino había resultado en un castigo mucho más duradero. La consecuencia de su acto no fue una explosión, sino una implosión lenta y corrosiva. No fueron castigados por la ley de los hombres, que habían manipulado con tanto éxito, sino por la ley inexorable de la conciencia y la consecuencia. La maldición de Yago no necesitaba fantasmas para cumplirse. Vivía en la mente de sus asesinos, en el estigma de su hijo y en la lenta decadencia de todo lo que habían intentado proteger. Habían encendido el fuego para purificar su pecado, pero acabaron condenados a vivir para siempre en las cenizas. La vida de doña Leonor, después de su victoria, se convirtió en una penitencia silenciosa. La mansión Alvarado
antes un escenario para su estatus social, se transformó en su prisión de lujo. Vivía en un estado de miedo constante, no de los demás, sino de sí misma. Cada sombra en un pasillo parecía tomar la forma de Yago. Cada ráfaga de viento parecía susurrar su nombre. Se alejó de la sociedad, rechazando invitaciones y visitas, y su supuesta fragilidad tras el ataque demoníaco sirvió como la excusa perfecta para su aislamiento. La mujer que había sacrificado un alma para mantener su lugar en el mundo, acabó perdiendo el mundo mismo. El llanto de su hijo, Ángel, era su tortura más particular. Lo que debería ser el sonido de la inocencia y del futuro, para ella, se convirtió en el eco de la maldición de Yago. En cada lamento del bebé, oía una acusación. Lo amaba con una ferocidad nacida de la culpa, pero su amor estaba teñido de terror. Lo examinaba constantemente en busca de signos del mal que la ciudad creía que llevaba, alternando entre una ternura sofocante y un distanciamiento asustado. Estaba criando a su hijo en la misma atmósfera de miedo y superstición que ella había ayudado a fabricar. Mientras Leonor se hundía en su paranoia, el padre Mateo ascendía. Su reputación como el campeón que derrotó a un demonio lo catapultó a nuevas alturas de poder e influencia. Era venerado como un santo en vida. Sin embargo, su victoria pública era una fachada para un tormento privado. La maldición de Yago lo alcanzó en sus sueños. Las noches de sueño tranquilo se convirtieron en una rareza, reemplazadas por pesadillas recurrentes de la hoguera, del rostro sonriente de Yago y del sonido de un bebé llorando. Un sonido que, en sus sueños, lo acusaba directamente. Alcanzó la ambición de su vida, siendo finalmente promovido a un puesto de prestigio en La Habana, pero el ascenso solo amplió el escenario de su hipocresía y su miedo. Se convirtió en un predicador aún más fervoroso contra el pecado, su oratoria alimentada por una necesidad desesperada de convencerse de su propia rectitud. Construyó una catedral de piedad a su alrededor, pero vivía en una pequeña y oscura celda de culpa en su alma, para siempre atormentado por el fantasma del hombre inocente que había enviado a las llamas para proteger su carrera. El niño, Ángel, creció bajo el peso de un estigma que no comprendía. Era el engendro, el niño nacido del mal. En la ciudad, la gente se santiguaba cuando pasaba. A ningún niño se le permitía jugar con él. Fue una figura solitaria y melancólica, creciendo en una casa silenciosa con una madre que lo amaba y lo temía a partes iguales. Su propia identidad era un misterio para él, una historia de terror de la que era el protagonista involuntario, definido para siempre por el pecado de sus padres biológicos y la mentira que lo rodeaba. La maldición de Yago sobre la propiedad Alvarado continuó desarrollándose lentamente, como una enfermedad crónica. Las cosechas nunca volvieron a ser tan abundantes. La hacienda, antes modelo de prosperidad, entró en una lenta decadencia. Leonor, consumida por su propia angustia, no tenía la fuerza ni la claridad para administrarla. La fortuna que tanto había luchado por proteger comenzó a disiparse, erosionada por la mala gestión y por una persistente mala suerte que todos atribuían a la mancha dejada por el sacrificio de Yago. Años más tarde, Leonor murió como vivió sus últimos días, recluida y atormentada. Su muerte fue tan silenciosa como se había vuelto su vida. Con su muerte, el linaje Alvarado en la región se extinguió. Ángel, ya un joven, heredó una propiedad decadente y un nombre manchado. Cuentan las leyendas que él, incapaz de soportar más tiempo el peso de su legado en Trinidad, vendió lo que quedaba de la tierra por una miseria y se marchó, desapareciendo en el mundo para intentar encontrar un lugar donde no fuera el hijo del diablo. Mientras la historia oficial, la de los nobles y los sacerdotes, registraba la caída de los Alvarado como una triste consecuencia de un ataque demoníaco, otra historia, una historia de verdad, se conservaba. En los barracones y las plantaciones de toda Cuba, la historia de Yago se contaba en susurros. No lo recordaban como un brujo, lo llamaban Yago el Justo. Se convirtió en un mártir, un símbolo de la integridad inquebrantable ante la más profunda corrupción. Su historia se convirtió en un cuento moral para los esclavizados. Era una lección sobre la naturaleza de sus amos, sobre su hipocresía, su crueldad, y cómo usaban a Dios como una máscara para ocultar sus propios demonios. La negativa de Yago a mentir
incluso bajo tortura y ante la muerte segura, se convirtió en una fuente de inmenso orgullo e inspiración. Demostró que a un hombre se le podía encadenar, azotar y quemar, pero que su honor, su verdad, no se le podía arrebatar. La figura del Hijo del Diablo también se convirtió en un poderoso símbolo en su leyenda. Ángel era la prueba viviente y trágica del tema central de la historia. La inocencia siempre paga el precio de los pecados de los poderosos. Fue el chivo expiatorio secundario, condenado a una vida de sufrimiento para que su madre y su verdadero padre pudieran mantener sus máscaras de virtud. Su solitaria existencia fue un testimonio más duradero de la injusticia que la propia hoguera de Yago. Así, la leyenda de Yago el Justo y del Hijo del Diablo sobrevivió mucho después de que la riqueza de los Alvarado se convirtiera en polvo y la reputación del padre Mateo fuera olvidada. Se convirtió en un cuento folclórico cubano, una sombría exploración de la naturaleza del pecado, el sacrificio y la hipocresía religiosa. Era un recordatorio de que los verdaderos demonios rara vez tienen cuernos y cola. A menudo visten las ropas de damas de luto y los paramentos de los sacerdotes. La historia de ellos es un testimonio de cómo los poderosos usan el miedo como arma, sacrificando a los impotentes en el altar de su propia autopreservación. Es una acusación contra un sistema que valora más la reputación que la verdad y más el orden que la justicia. La hoguera de Yago no purificó a Trinidad, solo iluminó, por un breve y terrible momento, la oscuridad que se escondía en el corazón de la propia ciudad. ¿Dónde reside el verdadero mal? ¿En el pecado de la pasión o en la crueldad de la mentira? ¿Vale el honor el precio de un alma inocente? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las mayores injusticias y los secretos más oscuros del pasado. Comenta justicia si crees que la verdad de Yago merecía ser escuchada.